Durante la Guerra de Vietnam, más de 2.500 soldados norteamericanos fueron capturados por las fuerzas del Vietcong o el Ejército del Norte. Tras 8 años de torturas, tan solo 561 regresaron a sus hogares. Los demás permanecieron en cautiverio, distribuidos entre 13 cárceles para prisioneros de guerra en Vietnam del Norte. Muchos de ellos jamás volvieron a ver la luz e incluso hasta el día de hoy existen cientos de desaparecidos cuyo destino no se ha revelado. Pero gracias a los relatos de un puñado de sobrevivientes, se conoció la historia de una de las prisiones más siniestras del NBA. Ubicada en Hanoi, la capital de Vietnam, la cárcel de Hoa Lo representó el centro de tortura de prisioneros de guerra más importante durante el conflicto, e incluso después de que este acabara. Los propios cautivos la llamaban sarcásticamente Hanoi Hilton, ya que era como un hotel de 5 estrellas, si el servicio especial fuera la violencia. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar. La prisión de Hoa Lo fue construida por los franceses en el año 1900 en la ciudad de Hanoi y representó una de las prisiones más importantes para facilitar el control de Vietnam en manos de Francia. Su nombre tiene varios significados que varían entre el horno y el agujero del infierno y hacen referencia a las pequeñas celdas que componen las instalaciones donde los presos casi no entraban físicamente. Más adelante sería utilizada por los subsiguientes gobiernos vietnamitas como una cárcel de máxima seguridad, donde la mayoría de los reclusos, condenados a muerte, esperaban la llegada de su final en las condiciones más inhumanas posibles. Para finales de la Guerra de Vietnam, el gobierno norteamericano emitió un informe donde declaró que existían unos 2.500 soldados estadounidenses perdidos en acción, sospechados de haber muerto en combate o tomados prisioneros por las fuerzas del Vietcong. Algunos rumores señalaron que al menos 1.200 de esos hombres habían sido asesinados, aunque sus cadáveres jamás se encontraron. Pero también existieron otros informes que señalaron que la mayoría de los soldados fueron estacionados en prisiones vietnamitas. Los meses siguientes a que Estados Unidos se retirara oficialmente de Vietnam, unos 560 hombres que se creían desaparecidos fueron liberados y regresaron a sus hogares en Norteamérica. Por lo menos otros 1.000 quedaron varados en el país asiático, distribuidos entre 13 prisiones del norte. Una de las más brutales y la que albergó a la mayoría de los estadounidenses capturados fue la cárcel de máxima seguridad Hoa Lo, que pronto pasaría a llamarse Hanoi Hilton. La vida de los prisioneros era simplemente terrible, al menos según la denuncia de los pocos que sobrevivieron y tras varios años lograron regresar a su país. El Hanoi Hilton era originalmente un lugar a donde enviaban a los rebeldes que se oponían al gobierno, por lo cual tanto las instalaciones como los guardias estaban preparados para ser los más crueles posibles. Normalmente quien entraba a Hoa Lo no vivía para contarlo. El primer norteamericano en ser ingresado al Hanoi Hilton fue Everett Alvarez Jr., un piloto de la Fuerza Aérea que fue derribado en 1964 mientras realizaba una operación en su Douglas A-4 Skyhawk. No obstante, el recluso más notable fue John McCain, también piloto de combate, que luego llegaría a ser senador de los Estados Unidos y candidato a presidente. McCain cayó prisionero en 1967 y hasta 1973 fue víctima de un programa sistemático de torturas. Los norteamericanos cautivos en el Hanoi Hilton recibieron todo tipo de maltratos. Ya de por sí las condiciones de vida eran inhumanas. En Hoa Lo existían dos tipos de celdas, las que eran utilizadas para los condenados a muerte, que eran prácticamente nichos donde los reclusos vivían sentados o parados, y las celdas comunales, donde entraban hasta 4 prisioneros. Por supuesto, estas tampoco eran muy hospitalarias y no contaban con espacio para el ocio o el aseo personal, ya que la distancia entre las camas era casi nula. Definirlas como camas es ser demasiado generoso, más bien eran bloques duros de madera, hierro y concreto que a los pies contaban con grilletes que se encadenaban a las piernas de los prisioneros durante la mayor parte de la jornada y la noche. Se podría decir que las camas en sí eran dispositivos de tortura, ya que el daño que ejercían sobre el cuerpo y la mente eran terribles. Las puertas de las celdas eran de hierro y solo tenían una pequeña rendija con barrotes que no dejaba pasar luz, sino que simplemente era utilizada por los guardias para controlar a la población. La única abertura hacia el mundo era una ventana con barrotes que dejaba pasar el frío de la noche, pero no daba hacia ningún paisaje, ya que gracias al diseño de las instalaciones, los prisioneros solo veían otros muros de concreto. Toda Hoa Lo estaba creada para destruir la moral de los cautivos.
Las celdas se iluminaban con una lamparita en el techo que proveía una luz muy tenue y poco práctica, la cual terminaba haciendo más daño a los ojos de los prisioneros. Muchas veces las bombillas dejaban de funcionar y no eran repuestas durante meses, dejando a los cautivos en la absoluta oscuridad por un largo tiempo. Por supuesto, los cubículos no se limpiaban casi nunca. Las condiciones de salubridad eran pésimas y los reos debían hacer sus necesidades en baldes, convivían con insectos y alimañas, e incluso enfermedades como la disentería afectaban constantemente a la población. La comida de cada día estaba compuesta por una sopa de vegetales que la mayoría de las veces estaban podridos, además de un plato de arroz. La malnutrición y la carencia de proteínas llevó a la muerte a muchos prisioneros, mientras que los que lograron sobrevivir lo hicieron en pésimas condiciones de salud. Pero pese a todos estos desafíos, los norteamericanos encontraron una manera de mantener la moral entre ellos. Si bien todo tipo de comunicación estaba prohibida, los prisioneros de guerra idearon un sistema de comunicación basado en taps o golpecitos, muy similar al código Morse, pero lo suficientemente distinto como para no alertar a los guardias. De esta manera los estadounidenses enviaban mensajes importantes, golpeando las barras de metal, las puertas de hierro o las paredes de concreto que causaban eco. Normalmente este código se utilizaba para avisar sobre nuevos ingresos o sobre el último método de tortura empleado por los guardias. Aunque la vida en el Hanoi Hilton ya era de por sí una pesadilla, los vietnamitas tenían la costumbre de interrogar y torturar a los presos norteamericanos, práctica que continuó incluso tras la retirada de los Estados Unidos de la guerra. Los métodos empleados eran simples, pero brutales. En general constaban de golpizas, ya fuera a puño limpio o con distintos elementos, como palos de madera o tubos de metal, según lo requiriera la situación. Por supuesto, aquellos prisioneros que mostraban mayor resistencia a los interrogatorios también recibían un trato especial. Una práctica común era vendar los ojos de los prisioneros, atarles una soga al cuello y arrastrarlos por los pasillos o el patio de la prisión. También los encerraban en pequeñas jaulas hechas con cañas, donde debían vivir y alimentarse como animales por varios días a la intemperie. No obstante, existieron dos métodos de tortura extremadamente crueles que eran reservados para los casos más rebeldes. Uno consistía en atar los brazos de un prisionero a su espalda y luego levantarlos desde la muñeca mediante una polea, hasta que las articulaciones de sus extremidades se separaban. Al mismo tiempo, mientras eran elevados por un guardia, otros golpeaban al reo con palos. El segundo método implicaba apresar las muñecas o los talones de los presos con unas esposas especiales que tenían un torniquete. El guardia luego apretaba los grilletes entre sí hasta el punto que ambos huesos se rompían. Muchos reclusos norteamericanos no volvieron a ver el sol luego de entrar al Hanoi Hilton. Pero aquellos que sobrevivieron lograron regresar a su hogar entre 1973 y 1980. En 1985 la prisión de Hoa Lo fue cerrada y en gran parte demolida. Sus cuarteles continúan en pie y actualmente representan un punto de visita turístico en la capital de Vietnam. En el sur de Vietnam está ubicado el archipiélago Con Dao, un conjunto de islas paradisíacas que es visitado por cientos de miles de turistas todos los años. Lo que pocos saben es que detrás de la belleza de sus playas, campos y selvas, el lugar esconde un terrible secreto, y es que muchos lugareños creen que está habitado por fantasmas. De acuerdo a las leyendas, los espectros que atormentan el archipiélago pertenecen a los prisioneros de la terrible cárcel de Con Dao, que funcionó allí durante más de 100 años. El establecimiento fue utilizado por las autoridades coloniales de Francia que en el siglo XIX dominaban Vietnam, aunque en el siglo XX pasó a manos del gobierno de Vietnam del Sur. Esta prisión estaba reservada para aquellos considerados demasiado peligrosos, y especialmente para los líderes comunistas de Vietnam del Norte y guerrilleros del Vietcong. Dentro de la cárcel había un destino que era temido por todos los internos: las jaulas de tigre. Quienes eran enviados a ellas sabían que podían darse por muertos, puesto que les aguardaba un infierno en vida. No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la terrible prisión de Con Dao. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Desde 1861, el archipiélago de Con Dao fue utilizado por el gobierno colonial francés para alojar a los criminales excepcionales.
Esta categoría abarcaba a todos aquellos que intentaran sabotear a las autoridades imperialistas que ocupaban Vietnam, que eran detenidas y trasladadas a las islas en calidad de prisioneros políticos. 80 años después de su inauguración, en 1940, Francia construyó en el sitio las primeras jaulas de tigre. Se trataba de pequeñas celdas con la peculiaridad de que sus techos estaban hechos de barrotes. En el piso superior de los calabozos había un corredor por donde circulaba un guardia, que desde su posición podía asomarse y ver a los prisioneros desde arriba a través de los barrotes. En 1955, las autoridades coloniales francesas le entregaron la prisión de Con Dao al gobierno vietnamita establecido en Saigón. Desde entonces fueron los líderes de Vietnam del Sur los encargados de administrar el establecimiento, que quedó reservado para los más destacados líderes comunistas del norte. Fue a partir de este momento cuando las jaulas de tigre vivieron su edad de oro, aunque para aquellos que fueron recluidos en su interior, la experiencia fue un verdadero infierno. Había un total de 120 celdas operativas, cada una con un tamaño de 1,5 metros de ancho por 2,7 de largo. Sin embargo, no fueron pensadas como espacios individuales, sino que en ellas podían convivir hasta 12 personas al mismo tiempo. Los internos de las jaulas de tigre apenas tenían una pequeña porción de suelo en la que sentarse, aunque nunca podían estar cómodos debido a que se les ataba una barra de hierro de manera horizontal entre las piernas. Su vida cotidiana era escalofriante. Comían 2 veces por día, una a las 8 de la mañana y otra a las 2 de la tarde, coincidiendo con las únicas ocasiones en las que les daban agua. Las raciones de los prisioneros eran arroz aguado entremezclado con restos de pescado podrido, y muchos recuerdan que la comida estaba en tan mal estado que podían verse pequeños gusanos blancos asomando en la superficie. Los platos y los cubiertos se guardaban en un balde sucio y polvoriento, y los guardias se las daban a los perros para que los lamieran antes de servir la comida a los reclusos. El agua era tan poca que podían bañarse una vez cada 5 días, aunque no podían darse el lujo de desperdiciar ni una sola gota. El primer uso que se le daba al agua era para lavar la cabeza, luego se la reutilizaba para limpiar manos y pies, y finalmente, cuando estaba completamente negra, la usaban para fregar la ropa. Los prisioneros de las jaulas no tenían permitido comer vegetales, por lo que sus dientes estaban en pésimas condiciones, y a los pocos meses de haber ingresado allí, muchos tenían la dentadura floja o cubierta de caries. Pasaban tanta hambre que era común verlos cazar insectos en la celda, como escarabajos o grillos, para saciarse. Esto, sin embargo, traía enfermedades y deterioraba su salud con mayor velocidad. Por otro lado, el sufrimiento de los reclusos no terminaba allí, sino que eran sometidos a toda clase de torturas y vejaciones. Los guardias que vigilaban desde arriba estaban armados con palos alargados con los que golpeaban a los prisioneros a través de los barrotes. También contaban con baldes llenos de agua espolvoreada con lima que en ocasiones vaciaban sobre los internos, causándoles un espantoso ardor en los ojos. Las palizas eran habituales, ya que su objetivo era doblegar la voluntad de los miembros del Vietcong y forzarlos a delatar a sus camaradas o contar los detalles de sus operativos militares. Sin embargo, los guardiacárceles no necesitaban demasiadas excusas para golpearlos salvajemente. A veces lo hacían porque estaban aburridos, para festejar un ascenso o simplemente para desquitar su ira. En invierno, cuando las temperaturas descendían hasta niveles insospechados, los guardias implementaban una forma de tortura particularmente cruel. Desde el momento en que anochecía, volcaban una vez por hora un balde de agua helada sobre los prisioneros para que no pudieran dormir. Varios murieron de hipotermia. Veamos el testimonio de un ex recluso de Con Dao. No pasaba un solo día sin que recibiéramos una golpiza. Estábamos encadenados por los pies y las cadenas estaban atadas a un poste. Todo en la celda estaba sucio y hacía un frío desgarrador. Diariamente los guardias abrían las puertas del calabozo y dejaban entrar a una banda de criminales comunes, armados con palos, que nos destrozaban los huesos. Otro interno recuerda que se había acostumbrado a compartir la jaula con personas con la cabeza abierta y sangrando, o con fracturas expuestas y huesos asomando en los brazos y las piernas. Aunque a veces solicitaban atención médica, sus pedidos eran ignorados. En 1970, el gobierno de Estados Unidos, que era aliado de Vietnam del Sur, invirtió $400.000 para construir más de 380 celdas nuevas. No obstante, hacia la misma fecha, diversas agencias de noticias occidentales informaron acerca de las jaulas de tigre y de las violaciones a los derechos humanos que se cometían en la prisión de Con Dao.
Cuando se conoció esta información, se produjo un escándalo en el seno del gobierno norteamericano y dos congresistas, Augustus Hawkins y William Anderson, viajaron a Vietnam a corroborar las denuncias. Cuando vieron lo que sucedía al interior del calabozo, quedaron absolutamente espantados y dijeron lo siguiente ante decenas de periodistas. Había unas 500 personas en las jaulas de tigre, incluso monjes budistas y mujeres de entre 15 y 70 años, algunas de ellas ciegas. Fueron detenidos únicamente por luchar por la paz y los tienen encerrados como animales, muertos de hambre y de sed. Algunos de ellos han estado encadenados durante tanto tiempo que ya no son capaces de pararse de pie. Es el tratamiento más inhumano que hemos visto en nuestras vidas. En 1970, las jaulas de tigre comenzaron a ser desmontadas. Primero se quitaron los barrotes del techo y más adelante se demolieron las paredes. 5 años después, en 1975, coincidiendo con el final de la Guerra de Vietnam, la prisión de Con Dao fue oficialmente clausurada. Hoy en día en su lugar funciona un museo donde se relatan las atrocidades sufridas por los prisioneros. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué opinas del papel de Estados Unidos en el mantenimiento de las jaulas de tigre? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.